¿Qué tal, amigas y amigos? Te habla el ingeniero Javier Suárez. En esta oportunidad vamos a ver cómo utilizar lo que es SAM y vamos a hacer una serie de ejercicios del laboratorio de base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el servidor web que se llama Apache. También tenemos que inicializar MySQL. Recordemos que podemos hacer el uso de la shell para las actividades o los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Lo primero que vamos a hacer es dar un repaso de la guía. Acá tenemos la dirección web donde podemos ver la guía y comenzamos por acá. Tenemos la importancia de las copias de seguridad. Las copias de seguridad obviamente son muy importantes porque si no tenemos una copia de seguridad no podemos prevenirnos contra lo que son los fallos de hardware, los errores humanos, los ataques maliciosos, desastres naturales, etc. Tenemos los tipos de copias de seguridad. Tenemos los full backup, tenemos los diferencial y tenemos los incremental. Ya sabemos que los full backup son los respaldos que se hacen completos de toda la base de datos. Los incrementales son los cambios, o sea, se almacena solamente los cambios que se hacen desde la última copia, sin importar cómo fue la última copia, o sea, cualquier tipo de copia. Y tenemos los diferenciales que se hacen solamente de los cambios desde la última copia completa hasta la fecha. Esa sería la principal diferencia. Ok, una vez que tenemos acá lo que son las ventajas y desventajas, tenemos lo que son la comparación de los tipos de backup. Recordemos que, por ejemplo, una completa tiene un tiempo de backup alto, un tiempo de restauración bajo, un espacio requerido alto, porque obviamente está toda la información. Tenemos los diferenciales donde el tiempo de backup es medio, el tiempo de restauración es medio y el espacio requerido es medio. O sea, los diferenciales todo es medio. En la completa sería alto, bajo, alto. Y en la incremental, fíjense que sería al revés, sería tiempo de backup bajo, tiempo de restauración alto y espacio requerido bajo. O sea, sería bajo, alto, bajo, mientras que este es alto, bajo, alto y el diferencial es medio, medio, medio. Ok, tenemos las estrategias para la planificación de copias de seguridad. Esto es muy, muy, muy importante, ya que la regla del 3-2-1 es una regla que nos garantiza cómo debemos hacer nuestro respaldo para poder tener seguridad, ¿no? De mantener nuestros datos seguros. Así que esta parte es súper, súper, súper importante. Tenemos el ejemplo de planificación semanal, donde la planificación semanal, acá se puede ver que tenemos cómo hacer un backup completo los lunes, un backup incremental los martes, etcétera, etcétera. Podemos repasar todo esto que está acá. Tenemos el diseño de estrategias de backup. Acá tenemos un ejercicio que dice que para una base de datos crítica que cambia frecuentemente, diseña una estrategia de backup considerando que la base de datos es de 2 GB diarios, que el objetivo de punto de recuperación es 1 hora, que el objetivo de tiempo de recuperación es de 4 horas. Y en la respuesta podemos ver que lo más importante es hacer la copia para backups recientes, copia para cinta en archivo, una copia en la nube y obviamente trazar lo que son los días donde hay menos uso de la base de datos, la hora donde hay menos uso de la base de datos y el tiempo donde más o menos se debe de hacer las transacciones, pero para los registros, o sea, el backup de los registros. Ok, tenemos la gestión de la restauración de una base de datos. Tenemos el procedimiento básico de restauración y acá lo podemos ver, cómo se hace en lo que es SQL, cómo se hace en MySQL y en Postgre. Oído al tambor, porque la restauración en SQL se hace con el comando restore. La restauración en MySQL se hace con el comando MySQL, solamente que tenemos que pasar el usuario y la clave. Y la restauración en Postgre se hace con pg-restore. Así que importante. Eso es para la restauración. No para hacer
lo que se llama el respaldo, sino para la restauración. Ok, tenemos ejercicios de recuperación. Acá tenemos un ejercicio que se puede repasar. Fíjense que en este ejercicio se está utilizando lo que es SQL Server porque están usando Restore. Acá podemos ver que dice Restore Database, Restore y Restore. Ok, ejercicios prácticos. Tenemos un backup completo en MySQL. Fíjense que aquí vamos a hacer un backup. ¿Con qué se hace el backup? Con MySQL dump. Entonces, el comando para hacer el backup, ¿verdad? En MySQL es MySQL dump. Y obviamente después vienen los parámetros que queremos ejecutar, el nombre de la base de datos, el usuario, etc. Todo esto que está acá es un script para Linux, que obviamente esto no va para el examen, sino que sencillamente acá podemos ver lo que sí realmente tenemos que tomar en cuenta, cómo se hace un backup completo. Acá tenemos un ejercicio de restauración, pero en SQL Server. Restauración sería Restore. Ok, tenemos acá un caso de estudio, un plan de recuperación de desastre. Esto ya lo vimos en clase. Podemos analizarlo, como hicimos acá arriba. Decidir qué días se van a hacer los respaldos, a las horas que se van a hacer, el tipo de logs transaccionales que se van a hacer backup. Tenemos el tipo de backup que se va a hacer, dónde se van a hacer los respaldos. Fíjense que tenemos la regla de los 3 pasos acá. Tenemos el local, el offsite y la nube. Fíjense que es muy importante esto, donde se van a hacer los respaldos, o sea, el almacenamiento donde se van a hacer. Tenemos la verificación, es muy importante. Entonces acá tenemos los pasos, indiferentemente de lo que nosotros desarrollemos acá, porque esta temática pudiera cambiar de empresa en empresa. Acá tenemos lo que son los pasos de una estrategia o lo que es un plan de recuperación de desastre. Tenemos la estrategia de backup, tenemos el almacenamiento, tenemos la verificación, tenemos el procedimiento de recuperación y tenemos las pruebas. Esos 5 pasos que están aquí son el plan de recuperación de desastre. Oído al tambor por allí. Ok, tenemos aquí una guía de backup de restauración de base de datos MySQL en PHPMyAdmin. Obviamente tenemos que repasar esto y pudiera salir en el examen. Así que, ¿cómo creamos una base de datos? Con Create Database. ¿Cómo creamos un usuario? Con Create User. Obviamente, aquí después va el nombre de la base de datos y aquí va después el nombre del usuario. Y después le decimos que va a llevar la contraseña y le colocamos la contraseña. Aquí tenemos una explicación para los que no asistieron ese día. Tenemos la asignación de los permisos. Recuerden, Grant All Privilege si queremos agregar todos los privilegios para que pueda leer, modificar, escribir, etcétera, al usuario, ¿verdad? Mejor dicho, primero en la base de datos, primero le decimos que coloque todos los privilegios en la base de datos a el usuario y luego el dominio. Recordemos que aquí va el dominio, que también puede ser una dirección IP. Recuerden que localhost es equivalente a 127.0.0.1, 127.0.0.1. Y tenemos acá, ya recuerden el comando flush, que es para que estos comandos se hagan inmediatamente. Aquí podemos ver el significado. También podemos ver el significado de lo que es el asterisco, oído al tambor. El asterisco significa que es en todas las tablas. Si esta es la base de datos, después del punto, si colocamos un asterisco, quiere decir que es sobre todas las tablas. Oído al tambor con esto para el examen. Creación de una tabla de ejemplo. Ok, ya todos más o menos, unos más que otros, saben hacer una base de datos y saben crear tablas. Ok, acá por ejemplo, si tenemos ya seleccionada la base de datos, que se llama mi base de datos, lo que tenemos que decir es use base de datos, mi base de datos, y después, bueno, aquí está el comando use mi base de datos,
Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a crear esta base de datos. Vamos a crearla acá en la shell. Vamos a crear la base de datos. Bueno, primero tenemos que loguearnos, obviamente. Vamos a hacer el logueo. Vamos a tratar de utilizar un comando incluso que tenemos por acá mismo. Fíjense que yo voy a buscar el comando donde hago hago esto, mire, una restauración. Pero no es que voy a hacer una restauración, me voy a loguear en MySQL. Fíjense que ahora me pide el password, ¿verdad? Y obviamente acá yo puedo cambiar el usuario y puedo colocar el password. En este caso voy a colocar root y el password, que es nada. Le di enter solamente para que entrara. Entonces ahora ya entramos a MySQL. Yo en este caso he entrado con root y el password 0 o en blanco. Ahora me regreso para acá y voy a hacer el ejercicio completo, donde voy a crear una base de datos que se llama mi base de datos. Yo lo voy a dar enter y fíjense que hemos creado la base de datos. Luego, ¿verdad? Ya tenemos creada la base de datos. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a crear un usuario. Vamos a tomar esta línea, ¿verdad? Y vamos a crear ese usuario. Aquí está, listo, creado el usuario. El usuario se llama mi usuario. Ahora tenemos que vamos a darle todos los privilegios a ese usuario, ¿verdad? Fíjense que los comandos van separados con punto y coma. Y se realizó el primer comando y el segundo comando de manera correcta. Ahora tenemos que ya le dimos todos los privilegios a ese usuario, perdón, y vamos a crear una tabla. Fíjense que yo voy a ir paso por paso. Voy a decir que voy a usar la base de datos. Ahí tengo que seleccioné la base de datos, mi base de datos. Ahora voy a crear una tabla. Esa tabla es este comando que está acá, hasta donde llegó. Fíjense que dice create table usuarios, y después le voy a decir que me va a crear el campo ID, que es entero, que va a ser auto incremental, que va a ser de llave primaria y que va a colocar un campo que se llama nombre, que es varchar 50, que no va a aceptar nulos, y va también a hacer otro campo que es email, que va a ser varchar 100 y que va a ser único, o sea que este campo no debería repetir. Le damos enter y ya lo creamos. Ahora vamos a insertar en usuarios estos valores que están acá. Entonces yo copio este comando que está acá, lo pego acá y le doy enter. Fíjense que hemos agregado en usuarios, hemos agregado en el campo nombre y email los valores Juan Pérez con el correo electrónico juan.pérez. Ya lo hemos colocado. Ok, también voy a colocar este otro usuario que está acá. Le doy pegar. Bueno, no le di copiar. Vamos a darle copiar. Aquí le damos copiar. Y aquí le damos pegar. Y le damos enter. Y también lo hemos creado. Entonces ahora yo quiero hacer un backup. Para hacer el backup, sencillamente podemos utilizar el comando mysql dom, como dice acá. Para crear el backup de la base de datos utilizaremos el comando mysql dom. Aunque no se ejecuta directamente en la pestaña SQL de phpMyAdmin, el resultado es un script SQL que puedes obtener a través de la interfaz de exportación. Sin embargo, dentro de la pestaña SQL podemos simular el proceso creando un script que cree la base de datos y sus datos. Nota importante, la forma más común de realizar un backup completo desde phpMyAdmin es utilizando la pestaña exportar, como lo vimos en clase. Sin embargo, para entender los comandos de SQL involucrados, aquí te mostramos cómo se vería un script del backup generado de forma simplificada.
Ok, aquí dice que borramos la base de datos si existe base de datos. Luego que vamos a crear la base de datos llamada mi base de datos. Luego que vamos a utilizar esa base de datos. Luego dice que borremos la tabla si existe. Luego dice que creemos la tabla usuario. Y luego vamos a insertar los usuarios. O sea, todo lo que acabamos de hacer. Todo lo que acabamos de hacer. Que copiamos y pegamos. Realmente, si lo unimos todo en un archivo SQL, SQL va a entender que después de cada punto y coma se ejecuta un nuevo comando. Entonces, eso es la forma de restaurar una base de datos. Si yo borro ahora la base de datos y yo copio y pego esto, ¿verdad? En la pestaña de SQL se me va a crear otra vez la base de datos con esos comandos. De hecho, si nosotros nos vamos al navegador, y colocamos 1.27 y aquí vamos a entrar en localhost. Ok, aquí está, algo lento. Esta es la base de datos que acabamos de crear. Y esta base de datos tiene la tabla usuario. Y la tabla usuario, fíjense que tiene los datos que incorporamos, que son estos dos. Si yo le doy clic donde dice mi base de datos y luego le doy en exportar, vamos a ver que se vea exportar. ¿Qué va a hacer esto? Esto me va a decir que obviamente yo voy a dejar acá que el formato es SQL y yo le voy a dar a exportar. Esto me va a generar un archivo de texto, que miren lo que tiene el archivo de texto. Me va a decir de dónde se generó, la fecha y todo esto. Todos estos son comentarios. Aquí viene la configuración y luego viene lo más importante, que está acá, que son los comandos. Que hay acá la creación de la tabla. Esta exportación no tiene la creación de la base de datos. Y tiene también la creación de lo que son los usuarios y, perdón, la importación de lo que son los usuarios y también la configuración de esos usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a darle acá en que yo voy a borrar esta base de datos. Yo lo voy a dar acá en SQL y de hecho en la guía, ¿verdad? En la guía que estamos trabajando podemos borrar la base de datos. Yo le voy a decir drop. A ver, yo creo que tenía ese comando por acá. No, aquí está drop base de datos. Yo le voy a dar a este comando que está acá. Lo puedo hacer por acá, de hecho. Y he borrado la base de datos. Entonces ahora acá yo voy a refrescar y esa base de datos no sale. No sale. Si yo le doy en importar, va a pasar como nos pasó en clase. Yo le doy importar, pero no necesariamente me va a funcionar porque, ¿qué pasa? Yo no tengo creada la base de datos y el comando de exportación no tiene lo que es la creación de la base de datos. Entonces esto me dio un error. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a crear manualmente acá la base de datos o voy a repetir el comando donde yo creé la base de datos. Aquí tenemos create database, mi base de datos. Aquí acabo de crear la base de datos. Esta base de datos le doy a refrescar. Va a estar vacía. Fíjense, mi base de datos está vacía. Ahora le voy a volver a dar a importar. Voy a volver a seleccionar el archivo. Le voy a dar en abrir. Y le voy a dar otra vez en importar. Si le doy en importar, fíjense que dice importación ejecutada exitosamente, 15 consultas ejecutadas mi base de datos. Ok, aquí dice que la base de datos no está seleccionada, pero obviamente vamos a ver acá qué pasó. Vamos a seleccionar la base de datos. Ok, ahora sí, ya la seleccioné. Mi base de datos, le voy a dar importar, le voy a dar elegir, la vuelvo a seleccionar, le doy en importar y ahora sí tenemos, como tenemos seleccionada la base de datos, él supo dónde iba a crear esas tablas y dónde iba a vaciar esa información. Entonces ahora tenemos que en usuarios ya hicimos la restauración exitosa. Entonces así cumplimos con estos pasos que están acá, que fueron para respaldar, o mejor dicho,
Primero para respaldar, que fue exportar, y luego para subir, que es restaurar lo que fue la base de datos. Entonces, una vez que está restaurada, podemos seleccionar lo que es el comando. Bueno, si no lo vamos a hacer de forma gráfica, podemos acá usar la base de datos. Después le podemos decir que nos muestre todas las tablas de esa base de datos que ya seleccionamos. Fíjense que está la tabla usuarios. Y después tenemos que decirle que muestre las tablas. Ya lo hicimos. Que muestre los registros que están en usuarios. Y acá los tenemos. Entonces de esta forma, de forma eficiente, pudimos restaurar. Ok, acá tenemos varios ejercicios. Tengan atención con estos ejercicios porque pueden salir estos ejercicios en el examen. Tenemos la creación de una base de datos. Tenemos crear lo que se llama un usuario, darle permiso, y etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos los resultados para las personas que quieran repasar. Si hicieron bien los comandos de arriba, acá están los resultados esperados que deberían de colocar para que esos comandos, perdón, esos ejercicios funcionen. Así que, oído al tambor, tienen que estudiarse la teoría de lo que les expliqué arriba y los ejercicios que están acá abajo. Espero que esta guía y este video sea de ayuda y nos vemos pronto. Saludos.